Acércate, acompáñame junto al fuego. La noche está oscura, pero las historias tienen su propia luz. En la boda de mi niña, mi yerno me ordenó que le entregara las llaves de mi rancho, mi tierra, frente a 200 invitados. Cuando le dije que no, me soltó una bofetada tan fuerte que perdí el equilibrio y caí al suelo. Me levanté, salí de ahí y le hice una sola llamada a alguien. Y vieras cómo se puso histérico cuando descubrió quién estaba del otro lado de la línea. Qué bueno que estás aquí, cobijándote con mi voz. Acompáñame hasta el final de este relato y déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando, para saber hasta dónde ha viajado el eco de mis palabras. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que el día de la boda de mi hija terminaría conmigo sangrando sobre el piso de mármol del salón de fiestas. Pero exactamente eso fue lo que pasó cuando Alonso decidió quitarse la máscara frente a 200 almas. El día había comenzado como el sueño de cualquier padre. Mi Aurora se veía radiante, envuelta en el vestido de encaje antiguo de su abuela, el mismito que mi difunta esposa, mi Margarita, usó hace 32 años. Caminé con ella por el pasillo de la vieja capilla de cantera, tragándome las lágrimas mientras ella me apretaba el brazo y me susurraba, con la voz quebrada, que ojalá su mamá estuviera ahí para verla. Por un instante, el mundo entero pareció perfecto. Por un instante, logré olvidar esa sombra, esa inquietud pesada que venía cargando en el pecho sobre Alonso desde hacía meses. La ceremonia fue una cosa hermosa. Aurora brillaba con una luz propia, de pura felicidad, y yo me obligaba a sonreír cada vez que los ojos de Alonso se cruzaban con los míos. El muchacho tenía ese encanto ensayado, esa sonrisa de catálogo que engañaba a todos, menos a los que se detenían a mirar de cerca. Y vaya que yo había aprendido a mirarlo de cerca en los últimos 2 años, desde que empezó a hacerme preguntas con filo sobre las tierras del rancho, sobre mi testamento, sobre qué iba a pasar con la propiedad el día que Dios me llamara a rendir cuentas. Pero las bodas, mi amigo, tienen esa extraña magia de sacar a flote la verdadera naturaleza de la gente. Y la máscara de Alonso empezó a resquebrajarse durante la hora del cóctel. Yo estaba de pie cerca de la barra, dándole tragos lentos a un buen mezcal añejo, mirando a mi Aurora reír con sus amigas de la universidad, cuando Alonso apareció a mi lado. Traía el moño deshecho, la cara enrojecida por la champaña y el calor, y había algo distinto en sus ojos. Algo duro, frío como el acero. Don Clemente, me dijo, dándome una palmada en el hombro con mucha más fuerza de la necesaria. Tenemos que hablar. Me giré para encararlo, notando cómo, de pronto, varios invitados que estaban cerca bajaron la voz. ¿Sobre qué, muchacho? La palabra, muchacho, pareció rasparle el orgullo, vi cómo apretaba la mandíbula antes de forzar otra de sus sonrisas de plástico. Sobre el rancho. Sobre el futuro de Aurora. Nuestro futuro. Este no es ni el momento ni el lugar, Alonso, le dije, manteniendo la voz baja, intentando apagar cualquier chispa antes de que se hiciera un incendio. Es el día de tu boda. Disfrútalo. Pero Alonso venía con otro guión escrito en la cabeza. Dio un paso hacia mí, acercándose tanto que su voz bajó a un susurro que se sintió 1000 veces más amenazante que si me hubiera gritado. De hecho, suegro, es el momento perfecto. Con todos estos testigos alrededor. Toda esta gente importante de ambas familias. Un escalofrío me recorrió la espalda, como si me hubieran echado agua helada. La forma en que pronunció la palabra, testigos, me revolvió el estómago. Di un vistazo rápido y me di cuenta de que estábamos rodeados por sus socios de negocios, sus familiares, gente de traje caro que yo apenas conocía. Allá a lo lejos, mi Aurora seguía riendo, completamente ciega a la tormenta que se estaba formando. Alonso, sea lo que sea que estés pensando, intenté decir. Lo que estoy pensando, me interrumpió, alzando la voz lo suficiente para que los demás escucharan, es que ya es hora de mostrar un poco de generosidad. Un verdadero apoyo familiar. Y entonces lo vi. Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó una pequeña caja de terciopelo. Por un segundo ingenuo, pensé que era otro regalo de bodas. Pero cuando la abrió, la sangre se me congeló en las venas. Adentro había un manojo de llaves. Mis llaves. Las llaves de la casa principal del rancho,
de la bodega, del cuarto de herramientas. Ya ves que yo, te lo juro por mi vida, jamás le había dado. ¿De dónde sacaste eso?, le pregunté, y la voz apenas me salió firme. La sonrisa de Alonso se volvió la de un lobo acorralando a su presa. Aurora sacó copias. Pensó que sería una bonita sorpresa. Un gesto simbólico. Levantó la cajita un poco más, asegurándose de que los trajes y los vestidos de seda que nos rodeaban pudieran verla bien. Pero yo creo que necesitamos las originales, ¿no le parece, suegro? Junto con los papeles de traspaso de las escrituras. El mezcal tembló en mi vaso. Mi mano entera temblaba, pero de pura rabia. ¿Los qué? Vamos, don Clemente. No se haga el desentendido. Su voz ya era tan alta que las pláticas alrededor nuestro habían muerto por completo. Aurora es su única hija. El rancho debería ser suyo, debería ser nuestro. Y, para serle franco, un hombre de su edad ya no debería estar cargando con ese peso solo. Sentí el peso de 400 ojos clavados en nosotros. La música se había detenido. Hasta los meseros se habían quedado congelados con las charolas en alto. Alonso había orquestado esto con una precisión perversa, creando un espectáculo público donde cualquier negativa de mi parte me haría ver como un viejo egoísta, terco y sin razón. El rancho no se va a ir a ninguna parte, le respondí, midiendo cada sílaba. Y esta no es una conversación para... ¿Para cuándo? ¿Para cuándo se muera? La máscara de Alonso se cayó a pedazos contra el suelo. Aurora merece seguridad ahora mismo. Ambos la merecemos. Y ese rancho está ahí, pudriéndose, desperdiciado en un viejo que apenas si puede administrarlo. El insulto me golpeó como si me hubiera dado un puñetazo en el pecho. Varias mujeres a nuestro alrededor soltaron un jadeo de espanto. Vi a la tía Marta, la hermana de mi Margarita, llevarse las manos a la boca, horrorizada. A lo lejos, vi que mi niña por fin se había dado cuenta del alboroto y venía abriéndose paso entre la gente, arrastrando su cola de novia, con la confusión pintada en su carita. Dije que no, Alonso. Mi voz sonó más fuerte y firme de lo que me sentía por dentro. Y lo decía en serio. Fue en ese instante cuando el mundo se rompió. El rostro de Alonso se torció en una máscara de furia pura, cualquier rastro de civilidad se evaporó. Dio un paso hacia mí, y sentí su aliento caliente, apestando a champaña y a rabia. Viejo terco e imbécil. ¿No tienes idea de con quién te estás metiendo? Antes de que yo pudiera responder, antes de que pudiera dar un paso atrás, antes de que cualquier alma pudiera meter las manos, la mano de Alonso cruzó mi cara con un chasquido seco que resonó por todo el salón de mármol como si hubieran disparado una pistola. La bofetada llevó tanta fuerza que me arrancó del suelo. Mi pie izquierdo resbaló en ese mármol pulido y me fui para abajo. Caí duro, seco. Mi cadera golpeó primero, luego mi hombro. El dolor estalló por todo mi cuerpo como fuegos artificiales, y me quedé ahí, aturdido, sintiendo como el sabor metálico de la sangre me inundaba la boca porque me había mordido la lengua. Por un segundo eterno, hubo un silencio de sepulcro. Luego, los murmullos empezaron a crecer como una ola furiosa. ¿Le acaba de pegar? Dios santo, ¿vieron eso? Que alguien llame a seguridad. Me apoyé sobre mi codo, parpadeando, mirando el círculo de rostros espantados que me miraban desde arriba. Alonso estaba de pie junto a mí, con el pecho subiendo y bajando rápido, los puños todavía apretados. Se veía tan sorprendido como los demás, como si ni él mismo pudiera creer lo que acababa de hacer. Y entonces vi a mi Aurora. Estaba en el borde de la multitud, con las manos tapándose la boca, las lágrimas escurriéndole por las mejillas. Pero no se movía hacia mí. No corría a ayudar a su padre, al hombre que acababa de ser agredido en su propia boda. Estaba mirando a Alonso con algo en los ojos que se parecía demasiado al terror. En ese latido de tiempo, lo entendí todo, esta no era la primera vez que ella veía ese lado de él. Lentamente, tragándome el dolor, me puse de pie. Mi cadera gritaba en protesta, y ya sentía como se me hinchaba el pómulo, pero me erguí con toda la dignidad que me quedaba. Miré a Alonso directo a los ojos, y luego dejé que mi mirada paseara por la multitud,
por rostros de amigos que conocía de toda la vida. Creo, dije en voz baja, pero tan clara que cortó el silencio, que esta fiesta se ha terminado. Di media vuelta y caminé hacia la salida principal, arrastrando un poco la pierna que me punzaba con cada paso. A mis espaldas, escuché la voz de Alonso. Más aguda ahora, desesperada. Don Clemente, espere. Yo no quise, podemos arreglar esto. No me volteé. No le di ni una mirada. Simplemente caminé fuera del salón, crucé el vestíbulo del hotel y salí al estacionamiento donde me esperaba mi camioneta. Una vez que estuve a salvo dentro de la cabina, saqué mi celular. Las manos todavía me temblaban, pero logré encontrar el contacto que buscaba. El teléfono sonó una vez. 2 veces. Luego, una voz conocida, profunda y serena, contestó. Clemente, ¿cómo estuvo la boda? Cerré los ojos, sintiendo todo el peso de la tormenta que estaba a punto de desatar. Roberto, necesito que vengas a Monterrey esta misma noche. Es hora. Hubo un silencio denso al otro lado. ¿Estás seguro? Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Miré por la ventana hacia el hotel, donde veía sombras moviéndose frenéticamente detrás de los ventanales iluminados del salón. En algún lugar allá adentro, mi niña probablemente estaba llorando a mares. En algún lugar allá adentro, Alonso seguro estaba intentando inventar excusas para lo imperdonable. En algún lugar allá adentro, la vida que yo había construido durante 25 años se estaba volviendo polvo. Estoy seguro, sentencié. Es hora de que todos sepan la verdad sobre el rancho. Mientras arrancaba y me alejaba, alcancé a ver a Alonso por el espejo retrovisor. Estaba parado en la entrada del hotel, hablando frenéticamente por su celular, con la cara pálida como un fantasma, pura cal y pánico. No tenía ni la más remota idea de lo que se le venía encima, pero estaba a punto de averiguarlo. El camino de regreso al rancho me dio demasiado tiempo para masticar los recuerdos, para pensar en cómo demonios habíamos llegado a este punto. 40 kilómetros de carretera oscura se abrían ante mí, y con cada kilómetro, la memoria me inundaba. Y no eran los recuerdos dulces de la infancia de mi Aurora, no. Era la destrucción lenta, gota a gota, de nuestra relación, un veneno que Alonso había administrado durante los últimos 2 años. Todo empezó con cositas pequeñas, como siempre empiezan estas desgracias. Comentarios sueltos que al principio sonaban a pura inocencia. Papá se ve muy cansado últimamente, ¿verdad?, decía Aurora durante nuestras comidas de los domingos. Tal vez está trabajando demasiado pesado en el rancho. Al principio, yo creía que era amor de hija. Era cierto que mi cuerpo de 68 años ya me cobraba factura, y manejar más de 300 hectáreas de ganado no era cualquier cosa. Pero luego, los comentarios se volvieron más seguidos, más filosos. Alonso piensa que deberías considerar contratar más ayuda, me soltó una tarde mientras estábamos sentados en el porche, viendo caer el sol tras los cerros. Él está preocupado de que manejes todo tú solo. Alonso, un hombre que nunca había pisado tierra de siembra antes de conocer a mi hija. Alonso, que venía a las carnes asadas con trajes de diseñador y se quejaba del polvo en sus zapatos de cuero. Alonso estaba preocupado por mí. La verdadera manipulación, el teatro sucio, empezó hace unos 18 meses, justito después de que le dio el anillo de compromiso. De repente, cada plática con mi hija venía adornada con las opiniones de él, sus preocupaciones, sus brillantes sugerencias. Él siempre era la voz de la razón, el hombre práctico, el ángel guardián que velaba por nuestros intereses. Alonso dice que no es justo que yo no tenga ningún derecho legal sobre el rancho, me dijo Aurora un día, cuidando mucho el tono de su voz. Dice que la mayoría de los padres ya habrían empezado el proceso de traspaso. Todavía recuerdo cómo me supo de amargo el café esa mañana. Cómo se me apretó el pecho con un presentimiento oscuro que todavía no sabía nombrar. ¿Proceso de traspaso? Ya sabes, papá, poner las escrituras a mi nombre por cuestiones de impuestos. Alonso lo investigó. Dice que podríamos ahorrarnos cientos de miles de pesos si planeamos a futuro. Otra vez Alonso. Siempre Alonso con sus investigaciones, sus planes, sus soluciones mágicas a problemas que yo ni sabía que tenía.
Pero lo que más me partía el alma era ver cómo cambiaba mi niña. Aurora siempre había sido un espíritu libre, terca como una mula, igualita a su madre. Se había pasado los veranos trabajando en el rancho, conocía cada metro de alambre de púas y cada pozo de agua. Pero, poco a poco, la voz de Alonso empezó a salir de los labios de mi hija. «Papá, te estás portando muy terco con este asunto del rancho», me reclamó en una cena que se volvió puro hielo. Alonso solo quiere ayudar. Él tiene experiencia en administración de propiedades. ¿Administración de propiedades? Como si el rancho Las 12 fuera nomás un edificio de oficinas. Como si la tierra que mi abuelo levantó con sus propias manos en 1923 fuera un numerito en un papel que había que optimizar. ¿Qué clase de experiencia?, le pregunté, aunque ya sabía que la respuesta me iba a dar asco. Él administra varias propiedades comerciales en San Pedro. Sabe de valores de suelo, tendencias de mercado, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. No el tipo de cosas que implican levantarse a las 4:30 de la mañana a revisar vacas preñadas con el frío calándote los huesos. No el tipo de cosas que significan reparar cercas a 40 grados bajo el sol del norte, o perder el sueño rezándole a la Virgen para que llueva y no se sequen los pozos. La presión se volvió una olla de vapor después de que se comprometieron. Alonso empezó a caer de sorpresa en el rancho, casi siempre cuando Aurora no estaba. Se paseaba por mis tierras con el celular en la mano, tomando fotos, preguntando sobre hectáreas y derechos de agua. Pura curiosidad, suegro, me decía con esa sonrisita ensayada, solo trato de entender la herencia de Aurora. Pero lo que ese infeliz estaba calculando no era ninguna herencia. Una tarde lo pesqué hablando por teléfono junto al granero, discutiendo con alguien sobre comparativas de terrenos y potencial de desarrollo. Cuando vio que me acercaba, colgó de golpe. Llamada de negocios, me soltó. Ya sabe cómo es esto. No, no sabía. Yo nunca había hecho una llamada de negocios escondido en el granero de otro hombre sin su permiso. Las mentiras también empezaron chiquitas. Alonso le decía a Aurora que yo había estado de acuerdo con cosas que ni siquiera habíamos hablado. Papá, Alonso me dijo que ya estás listo para bajarle al ritmo, me anunció Aurora un domingo. Está muy emocionado de que le dejes tomar las riendas de algunas operaciones. Yo me quedé mirando a mi hija desde el otro lado de la mesa, buscando en sus ojos alguna señal de que sabía que eso era una vil mentira. Pero ella le creía. Quería creerle ciegamente. Cuando dije yo eso, le pregunté con cuidado. La semana pasada, cuando platicaron allá por los pastizales del sur. Alonso dijo que te veías aliviado de tener a alguien con quien compartir la carga. Yo me acordaba perfecto de esa plática. Alonso me había acorralado mientras yo revisaba la cerca, haciéndome preguntas necias sobre márgenes de ganancia y costos de operación. Le contesté con monosílabos y me fui de ahí en cuanto pude. Y de alguna manera, el muy desgraciado había interpretado mi decencia como entusiasmo por meterlo en mis asuntos. El veneno mental escaló desde ahí. Según Alonso, yo siempre andaba diciendo cosas que luego no recordaba, aceptando tratos que nunca cerré. Aurora empezó a mirarme con cara de lástima, de preocupación, como si la cabeza me estuviera fallando. ¿Te sientes bien, papá?, me preguntó una noche después de que Alonso jurara que yo le había prometido enseñarle los mapas topográficos. Te noto un poco confundido últimamente. ¿Confundido? Eso era exactamente lo que Alonso quería que ella creyera, que su viejo padre estaba perdiendo la razón, que se estaba volviendo una carga. Y, si le rascabas un poco, que hasta me estaba volviendo un peligro para mí mismo. La pura verdad es que yo estaba más alerta que nunca. Empecé a ponerle ojo a cada palabra que salía de la boca de Alonso, cada afirmación, cada cuento que inventaba. Empecé a tomar notas, a llevar un registro de sus mentiras. Y empecé a hacer llamadas. La primera llamada fue a mi abogado de toda la vida, el licenciado Jaime Montes, que me había llevado los papeles por 20 años. Jaime, ¿alguien te ha buscado para hablar de un traspaso del rancho?, le pregunté. No, Clemente. ¿Debería? Alonso Peterson. El prometido de mi niña. Le anda diciendo que los traspasos de propiedades son cosa de todos los días para evadir impuestos.
Hubo un silencio largo del otro lado. Clemente, tú y yo sabemos cuál es la situación del rancho. Eso no es exactamente preciso. Vaya si yo conocía la situación. La conocía desde hacía 25 años, pero Alonso no tenía idea, y mi Aurora tampoco. Yo había cargado con ese secreto yo solo desde que mi Margarita cerró los ojos, protegiendo a mi hija de una verdad que solo le habría enredado la vida sin necesidad. Creo que es hora de empezar a mover las aguas, Jaime. ¿Estás seguro, compadre? Una vez que iniciemos este proceso. Estoy seguro. La segunda llamada me costó más trabajo. Roberto de la Garza había sido mi contacto durante 25 años. Venía cada 3 meses, calladito, a revisar los números y administrar la parte financiera de mi posición. Se quedó de una pieza cuando le marqué fuera de nuestro horario habitual. ¿Está todo bien por allá, Clemente? Creo que llegó el momento de revelar el arreglo, le solté de golpe. Mi niña se va a casar con un hombre que no entiende cómo están las cosas. Esa es una decisión mayor, Clemente. ¿Estás completamente seguro? Pensé en las manos de Alonso tocando a mi hija, en su voz venenosa susurrándole al oído, en sus planes para vender una tierra que no me pertenecía. Completamente seguro. La tercera llamada fue la que más me dolió en el orgullo. La doctora Patricia Santos había sido nuestra médica de cabecera por 15 años. Ella trajo a Aurora al mundo, le sostuvo la mano a mi Margarita durante las quimioterapias y me sacó a mí del abismo más oscuro de mi vida. Patty, necesito un favor muy grande. Necesito una evaluación física y mental completa, de pies a cabeza. Clemente, te acabo de hacer tu chequeo anual hace 3 meses. Estás como un roble. Lo sé. Pero necesito papeles. Documentos oficiales, sellados, que demuestren que estoy en mis 5 sentidos y que mi cuerpo responde. Hubo una pausa. ¿Alguien está diciendo lo contrario? Le expliqué la pesadilla con todo el cuidado del mundo. Como Alonso me estaba pintando como un viejo senil, olvidadizo, incapaz de amarrarse las botas. Como mi niña se lo estaba creyendo. Ese hijo de, soltó Patty, perdiendo toda la compostura médica. Perdona la palabra, Clemente, pero eso es abuso psicológico, manipulación de manual. Claro que te ayudo. Te voy a hacer hasta exámenes que no sabías que existían. Sangre, memoria, resistencia física. Cuando termine, tendrás un papel que diga que tienes la cabeza más ágil que un muchacho de 40 años. Y los resultados salieron tal como Patty lo dijo. Presión de quinceañero, memoria intacta, fuerza muy por encima de los hombres de mi edad. Guardé esos reportes médicos en la caja fuerte, junto con los otros papeles que pronto valdrían su peso en oro. Pero cometí un error garrafal en esos meses de preparación. Subestimé hasta dónde estaba dispuesto a llegar Alonso por su ambición. Yo creí que seguiría empujando poco a poco, desgastándome con paciencia de buitre. Creí que seguiría con su campañita psicológica, convenciéndola lentamente de que su padre era un estorbo. Jamás imaginé que intentaría humillarme en público en su propia boda. Nunca pensé que estuviera tan desesperado como para exigirme las llaves frente a 200 personas. Y, por Dios santo, nunca esperé que me levantara la mano. Esa bofetada lo cambió todo. Aceleró el reloj, me forzó a jugar mis cartas mucho antes de lo planeado. Pero quizá fue intervención divina. Quizá ya era hora de que Alonso aprendiera a la mala que hay secretos que muerden, y que las mentiras se pagan a un precio que él no tenía con qué cubrir. Cuando por fin metí la camioneta por el camino de terracería del rancho, vi que la pantalla de mi celular brillaba con llamadas perdidas. Aurora, seguramente. Tal vez Alonso. Definitivamente amigos que habían visto el teatro en el salón y querían saber si yo seguía vivo. Pero solo me importaba hacer una llamada. Marqué el número de Roberto mientras apagaba el motor, mirando a través del parabrisas la tierra que yo había protegido como un perro guardián durante 25 años. Roberto, soy Clemente otra vez. ¿Qué tan rápido puedes traer a los miembros del Consejo a Monterrey? Si es una emergencia, los tengo ahí mañana a primera hora. Me toqué el pómulo hinchado, sentí la punzada en la cadera donde había golpeado el mármol. Es una emergencia.
Alonso Petersen acaba de cometer el error más grande de su miserable vida. Es hora de que se entere de quiénes son los verdaderos dueños del rancho Las 12. La verdadera historia del rancho Las 12 empezó hace 25 años, en el día más negro de mi existencia. Mi Margarita llevaba 18 meses peleando contra el cáncer, y nos habíamos gastado hasta lo que no teníamos en tratamientos que al final no sirvieron de nada. Yo estaba sentado en la oficina de cobranza del hospital, mirando facturas que sumaban millones de pesos, cuando el capataz del rancho me encontró ahí. Don Clemente, me dijo, con el sombrero arrugado entre las manos, perdóneme la vida por molestarlo en estos momentos, pero tenemos un problema muy grande. El problema era la sequía. La peor en 50 años. Las vacas se nos estaban muriendo de sed. Los pozos eran pura tierra seca. Y yo no tenía un centavo partido por la mitad para perforar pozos nuevos. El banco ya me andaba rondando como sopilote, amenazando con embargar. Mi Margarita se me había ido. Aurora tenía apenas 7 añitos. Y yo estaba a un paso de perder todo el sudor y la sangre que mi familia había dejado en esa tierra desde 1923. Fue entonces cuando Roberto de la Garza tocó a mi puerta. Nunca se me va a olvidar esa tarde. Yo estaba sentado en el porche, viendo cómo el sol se ocultaba sobre una tierra que pronto dejaría de llevar mi apellido, cuando un sedán negro y elegante subió por el camino. Se bajó un hombre de traje fino, con un portafolio de piel y esa mirada segura que solo te da el dinero viejo. Don Clemente, soy Roberto de la Garza, represento al Consorcio de Inversiones Meridiano. Tengo entendido que podría interesarle un arreglo de negocios. Yo estaba demasiado muerto por dentro para ser cortés. Si viene a ofrecerme limosna por mi rancho para aprovecharse, ahórrese la saliva y el tiempo. De hecho, me dijo, sentándose en la silla de mimbre junto a mí sin pedir permiso, vengo a ofrecerle algo muy distinto. Una oportunidad para conservar su rancho y resolver sus deudas para siempre. Abrió su portafolio y sacó un contrato grueso como un ladrillo. El Consorcio Meridiano se especializa en preservación agrícola. Compramos ranchos y haciendas de familias que están pasando por crisis severas, y luego se los arrendamos a los dueños originales para que los sigan administrando. Usted conserva su hogar, su trabajo, su legado. Nosotros nos encargamos del dinero. Yo lo miré con los ojos entrecerrados. ¿Y dónde está el truco? No hay truco. Usted se convierte en nuestro administrador general. Le pagamos un sueldo muy generoso, cubrimos todos los gastos de operación, maquinaria y cualquier expansión. De puertas para afuera, nada cambia. Usted sigue siendo Clemente, el patrón del rancho Las 12. Pero, en papel, la propiedad le pertenece a Meridiano. ¿Por cuánto tiempo? Indefinidamente. Hasta que usted decida que ya no quiere seguir. Cuando quiera retirarse, armamos un plan de transición. Y si algún día quiere volver a comprar su tierra, negociaremos un precio justo basado en el mercado. Me quedé mirando el contrato, con la cabeza dándome vueltas. ¿Por qué harían algo así? ¿Qué ganan ustedes? Roberto sonrió. Meridiano no es cualquier grupo de inversionistas, don Clemente. Representamos a familias de muchísimo peso que creen firmemente en preservar el patrimonio agrícola del país. No les surgen las ganancias rápidas. Juegan a largo plazo. ¿Quiénes son esas familias? Eso es confidencial. Pero le doy mi palabra de que son gente de honor que entiende que los ranchos familiares como el suyo son la sangre de esta tierra. Prefieren verlos bien cuidados y produciendo, antes que verlos despedazados y vendidos a las constructoras para hacer casitas. La oferta era un milagro caído del cielo. Un sueldo que me permitía vivir holgado, seguro médico completo, todos los gastos del rancho cubiertos, total libertad para mandar en mis tierras y, lo más importante, mi Aurora heredaría mi puesto cuando yo faltara, con la opción de recomprar la tierra algún día. Necesito tiempo para pensarlo, le dije. Por supuesto. Pero, don Clemente, el banco empieza el embargo la semana que entra. Esta oferta caduca en 48 horas. Firmé esa misma noche. ¿Qué otra opción tenía? Me estaba ahogando, y el Consorcio Meridiano me aventó un salvavidas. A la mañana siguiente, llegaron camiones con perforadoras.
En una semana, teníamos 3 pozos nuevos escupiendo agua dulce. En un mes, el ganado estaba gordo y fuerte otra vez. En 6 meses, el rancho dejaba más ganancias que en toda mi vida de dueño. Durante 25 años, el trato fue una maravilla. Meridiano mandaba sus cheques cada trimestre, pagaba los arreglos grandes y jamás metió su cuchara en mis decisiones. Roberto venía 4 veces al año, siempre como un amigo. Yo era el administrador, pero para los ojos del mundo, yo seguía siendo el amo y señor de la tierra. Hasta mi propia hija creía que el rancho era nuestro. Yo tenía planeado contarle la verdad cuando cumpliera 21 años, pero para entonces andaba en la universidad, metida en sus libros y sus fiestas. Cuando se graduó, se fue a vivir a San Pedro Garza García para hacer su carrera. El rancho no estaba en sus planes cercanos, así que fui pateando la conversación para después. Y entonces apareció Alonso, y el diablo metió la cola. La primera vez que ese infeliz pisó el rancho, caminaba como si estuviera haciendo un avalúo. Hacía preguntas afiladas sobre las hectáreas, derechos minerales y el valor del metro cuadrado. Quería ver las escrituras, el pago del predial y los libros de contabilidad. No más quiero entender la herencia de Aurora, se justificó cuando lo caché tomándole fotos a los tractores. Pero sus preguntas eran demasiado técnicas, demasiado hambrientas. No era curiosidad de yerno. Estaba tramando algo. Le marqué a Roberto esa misma semana. Tenemos un problema en puerta. ¿Qué clase de problema? El novio de mi niña anda escarbando mucho sobre la propiedad. Me está acorralando por información que no le puedo dar sin soltar la sopa sobre el arreglo. ¿Qué tan serio es el noviazgo? Tan serio que ya hablan de boda. Hubo un silencio pesado. Clemente, conoces las cláusulas del contrato. Si alguien ajeno a la familia descubre cómo está estructurada la propiedad, Meridiano tiene el derecho de anular el arreglo en ese mismo instante. Yo lo sabía. Había leído esa página 1000 veces. Era el escudo de Meridiano contra chismes o broncas legales. Si se corría la voz de que multimillonarios andaban comprando ranchos en secreto, se les podía armar un escándalo político que no querían. ¿Qué opciones tengo? Dile la verdad a tu hija. Si se va a casar con ese hombre, tiene que saber exactamente qué es lo que va a heredar. Pero cada vez que intentaba sentar a Aurora para hablar, Alonso aparecía como por arte de magia, desviando la plática, haciendo sus propias preguntas, sacando sus propias conclusiones. Él asumía que el rancho era una mina de oro que algún día caería en las manos de su esposa. Asumía que yo era un hacendado podrido en dinero que podía soltar billetes a manos llenas para la boda. No tenía ni la más remota idea de que yo era, a fin de cuentas, un empleado muy bien pagado que cuidaba la chequera de alguien más. La presión se puso peor cuando le dio el anillo. Alonso empezó a soltar comentarios sobre los cambios que le quería hacer a la propiedad. Hablaba de fraccionar los potreros, armar instalaciones recreativas, tal vez vender pedazos para hacer zonas residenciales. Este lugar es una joya, suegro, me dijo una tarde, parado en la loma que domina la casa. Con una buena campaña de marketing, convertimos esto en un rancho boutique. Bodas, retiros corporativos, puro lujo. Se me heló la sangre. El contrato de Meridiano prohibía estrictamente cualquier uso comercial sin permiso del consejo. Alonso quería convertir un rancho ganadero de trabajo en un parque de diversiones para ricos. Esa no es mi visión para mis tierras, le contesté con cuidado. Bueno, pronto ya no será su decisión, ¿verdad?, sonrió, pero sus palabras eran cuchillos. Una vez que Aurora y yo nos casemos, nosotros tomaremos las riendas. Ahí fue cuando me cayó el 20. Alonso no solo planeaba heredar el rancho, planeaba arrebatármelo mientras yo siguiera respirando. Estaba moviendo sus piezas para hacerme a un lado, convencer a Aurora de que yo era un viejo inútil. Y fue entonces cuando empecé a documentar cada maldita cosa. Cada plática, cada exigencia, cada mentira que le inventaba a Aurora. Y también me preparé para la guerra. Los exámenes médicos fueron solo la punta del iceberg. Hice que mi abogado le rascara hasta el fondo a la vida de Alonso Petersen. Su buró de crédito, sus negocios, su pasado. Y lo que salió de ahí apestaba a podrido.
Alonso tenía un historial de casar mujeres con dinero. Su primer matrimonio se fue al caño cuando la esposa descubrió que él andaba pidiendo préstamos a escondidas usando las propiedades de ella como garantía. Sus negocios siempre quebraban, dejando a sus socios con deudas millonarias mientras él saltaba al siguiente barco. Pero la joya de la corona nos la dio su trabajo actual. A Alonso lo estaban investigando por fraude interno. Gastos inflados, desvío de recursos. Lo iban a correr a patadas en menos de 6 meses. Estaba desesperado, y un perro acorralado y hambriento es capaz de cualquier cosa. Debí decirle todo a Aurora antes de la boda. Debí sentarla y explicarle desde el contrato con Meridiano hasta las deudas de su novio. Pero tenía la tonta esperanza de que mi niña se diera cuenta por sí sola. Que mi hija, inteligente e independiente, abriera los ojos. En lugar de eso, Alonso cruzó la línea hacia la humillación pública y los golpes. Me forzó a actuar de la peor manera, frente al peor público posible. Ahora, sentado en mi camioneta frente a mi casa, sabía que ya no había freno. Mañana temprano, Roberto llegaría con los pesos pesados del consejo. Alonso iba a aprender que acababa de golpear al administrador de un rancho que le pertenecía a gente muy, muy poderosa. Gente a la que no le tiembla la mano cuando alguien amenaza sus inversiones o toca a su gente. Mi celular vibró, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Alonso brillaba en la pantalla. Lo dejé sonar hasta que entró al buzón, y luego escuché el mensaje. Don Clemente, mire, sé que las cosas se salieron de control esta noche. Traía mucho estrés, la champaña se me subió, pero somos familia ahora. Y la familia arregla las cosas. Márcame. Tenemos que ver cómo le hacemos para avanzar. Avanzar. Como si soltarme un cachetadón frente a 200 personas fuera un simple tropezón. Alonso no tenía idea de lo que había despertado. En unas 12 horas, iba a recibir una maestría en la diferencia entre aparentar tener poder y tener poder de verdad. Me levanté antes de que cantaran los gallos, como siempre, pero esa mañana el aire se sentía distinto. Todo sonaba más fuerte, el borboteo de la cafetera, mis botas golpeando la madera, el mugido de las vacas allá a lo lejos en el potrero este. Hoy era el día. Roberto me marcó a las 6:15. Estamos a 1 hora del rancho. Los del consejo volaron de madrugada desde Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. No les hizo nada de gracia que los sacáramos de sus agendas. Pero en cuanto les expliqué de qué se trataba, estuvieron de acuerdo en que esto había que cortarlo de raíz. ¿Qué tanto les digo de Alonso? Todo. Quieren saber exactamente qué clase de lacra estamos enfrentando. Pasé la siguiente hora acomodando mis cartas. Saqué todos los expedientes, los exámenes médicos de la doctora Patty que probaban mi cordura, el archivo legal con las deudas y fraudes de Alonso, las grabaciones de voz que le había hecho escondidas durante el último año. Todo para pintar el retrato completo del monstruo. A las 7:30 en punto, 3 camionetas Suburban negras blindadas subieron levantando polvo bajo el sol de la mañana. Los vi desde la ventana de la cocina. 6 personas bajaron, todos con trajes y cortes impecables que contrastaban con los visaches y el olor a tierra seca. Roberto venía al frente, viéndose igualito que hace 25 años. A su lado caminaba una mujer de unos 60 años, con el cabello plateado y esa postura firme de quien está acostumbrada a ser la dueña del mundo. Los demás eran hombres maduros que cargaban el poder en silencio. Clemente, dijo Roberto al pie del porche. Te presento al Consejo de Meridiano. Doña Leonor Castañeda, presidenta. El licenciado Jaime Montes, director financiero. El abogado David Chen, área legal. Tomás Arrieta, director de operaciones, y Patricia Vázquez, de gestión de riesgos. Les di la mano a cada uno, apretones firmes, miradas directas. Esta no era gente que viniera a tomar cafecito. Don Clemente, habló doña Leonor, con una voz cortante y elegante. Roberto nos ha puesto al tanto. Entendemos que ha sido amenazado y agredido físicamente por un individuo que intenta apoderarse de estas tierras. Así es, señora. Y este individuo jura que usted es el dueño absoluto del rancho. Sí. Y mi hija también lo cree.
He mantenido el secreto por 25 años, tal como me lo exigió el contrato. El abogado Chen abrió un maletín y sacó una tableta. Hemos hecho nuestra propia investigación sobre este tal Alonso Peterson desde que Roberto nos llamó en la madrugada. Lo que encontramos es asqueroso. Giró la pantalla hacia mí. El señor Peterson está ahogado en deudas. Tarjetas, préstamos personales, y lo que parece ser deudas de juego con gente muy pesada. Debe cerca de 3 millones de pesos a diferentes agiotistas. Doña Leonor retomó la palabra. Y lo peor es su situación laboral. Nuestros contactos en su empresa nos confirman que está bajo investigación por desvío de fondos. Ha usado tarjetas corporativas para viajes personales y le ha cobrado a clientes por servicios fantasma. Lo van a correr la próxima semana con demanda penal incluida. Patricia Vázquez intervino. Seguramente él ya sabe que le van a cortar la cabeza, lo que explica su desesperación por amarrar bienes casándose con su hija. Sentí un hueco en el estómago. ¿Aurora sabe algo de esto? Lo dudamos mucho, respondió Tomás Arrieta. Peterson ha sido muy cuidadoso en vender una imagen de éxito: carro europeo, departamento de lujo, ropa de marca, todo pagado con un crédito que no tiene cómo tapar. El licenciado Montes revisó su tableta. Su perfil psicológico es de un depredador de manual. Busca mujeres con patrimonio, usa la manipulación y el desgaste emocional para controlarlas, y luego las deja en la calle. Su primera esposa perdió el negocio joyero de su familia por culpa de las deudas de este sujeto. Chen asintió. Y su segunda relación formal terminó cuando la muchacha descubrió que él había falsificado su firma para hipotecar la casa de ella. El rompecabezas estaba completo, y era repugnante. Alonso no era solo un trepador, era un estafador profesional que había encontrado a la víctima perfecta en la inocencia de mi hija. ¿Qué respaldo legal tenemos si él insiste en reclamar el rancho?, pregunté. El abogado Chen sonrió, y fue una sonrisa que daba frío. Ninguno. No tiene ni cómo meter las manos. La propiedad es de Meridiano, y usted la opera bajo contrato. Así estuviera casado por todos los bienes con su hija, y así usted quisiera cederles la administración, necesitaría la firma de este consejo. Y eso jamás va a pasar. Jamás, recalcó doña Leonor. Y más importante aún, sumó Patricia Vázquez, la agresión que usted sufrió anoche fue frente a más de 200 personas. Tenemos declaraciones de 6 testigos que ya se comunicaron con nuestros abogados. El señor Peterson cometió un delito grave al golpear a un empleado de Meridiano en funciones. Parpadeé, sorprendido. ¿Delito grave? Agredir a una persona mayor de 65 años es un delito mayor en este estado, me explicó Chen. Y como usted es nuestro representante legal en el rancho, también cuenta como agresión a un oficial corporativo. El señor Peterson se está ganando un boleto de ida a la cárcel. Mi celular interrumpió la plática. Era Alonso otra vez. Doña Leonor me hizo una seña con la mano para que contestara, mientras Chen encendía una grabadora en su tableta. Alonso. Clemente, gracias a Dios. Mire, he estado pensando en lo de anoche y me doy cuenta de que le debo una disculpa gigantesca. Me pasé de la raya. El estrés de la boda, los tequilas, ya sabe cómo es esto. Ah, sí. Ándele, no se ponga así. Ya somos familia. Y la familia perdona y olvida. Estaba pensando que deberíamos vernos hoy en la mañana, afinar los detalles del traspaso de las escrituras y dejar este asunto del rancho arreglado. Para que ya no haya confusiones. Miré a doña Leonor, ella asintió suavemente. ¿Traspaso de escrituras? No se haga el que no entiende, Clemente. Sabe perfecto de qué hablo. Aurora merece su herencia. Y la verdad, después del espectáculo de anoche, me queda claro que usted ya no está en sus cabales para manejar el rancho. La forma en que reaccionó a una simple plática de negocios. Perder los estribos de esa manera. El descaro del tipo era para quedarse sin aire. Estaba intentando reescribir la historia, haciéndome quedar a mí como el loco violento. Alonso, ¿de verdad estás intentando decir que yo te ataqué a ti? Estoy tratando de ser diplomático, suegro. A ver, todos vimos lo que pasó.
Usted se alteró, me tiró un golpe, perdió el equilibrio y se cayó solo. Fue vergonzoso para todos, especialmente para Aurora. Patricia Vázquez anotaba frenéticamente, y Chen vigilaba que la grabadora captara cada mentira. Entonces, ¿quieres que te firme el rancho a ti y a Aurora? Es lo correcto, Clemente. Y, para serle franco, es lo que Aurora quiere. Lleva meses diciéndome lo preocupada que está por usted, viviendo solo allá en el monte, queriendo abarcar todo. Ella va a dormir mucho más tranquila sabiendo que la propiedad está en manos responsables. Manos responsables. O sea, las tuyas. Las de ustedes. Mire, yo sé que no le caigo bien, pero no me voy a ir a ningún lado. Aurora y yo ya estamos casados. Voy a ser parte de su vida hasta el día que usted se muera. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Ahí estaba. La amenaza soltada con esa voz de seda que había engañado a mi hija por 2 años. ¿Cuáles son las malas, Alonso? Las malas son abogados, doctores, y juicios de interdicción para declararlo incompetente. Las malas es que Aurora tenga que tomar decisiones muy dolorosas sobre la salud mental de su papá. Las malas es un escándalo público que los va a dejar por los suelos. La cara de doña Leonor era de piedra esculpida. Me hizo una seña para que le siguiera dando cuerda. ¿Y si te firmo el rancho, todo eso desaparece? Todo desaparece. Tenemos una cena familiar bonita, dejamos anoche en el olvido y empezamos de cero. Hasta estoy dispuesto a dejar que se quede a vivir en la casa, como un consultor, para que me ayude con lo básico. Véalo como un retiro digno. El tono de perdonavidas me revolvió las tripas. Me estaba ofreciendo dejarme vivir en mi propia casa como su empleado, administrando tierras que él creía que me estaba robando. Necesito pensarlo. No lo piense mucho, Clemente. Tengo a mis abogados a una llamada, y Aurora cada hora está más asustada por usted. Se pasó toda la noche llorando, preguntándome si su papá se estaba volviendo loco. Colgó antes de que yo pudiera contestar. Puse el celular en la mesa y miré a las 5 personas más poderosas que había conocido en mi vida. Todos estaban hirviendo de coraje. Abuso de ancianos de manual, sentenció Patricia. Aislamiento, luz de gas, extorsión financiera y amenazas de encierro psiquiátrico. Lo tiene todo. Esta grabación no sobra para meterlo al bote, añadió Chen. Extorsión, intento de fraude y conspiración. Doña Leonor se puso de pie, imponente. Don Clemente, quiero que le marque de vuelta. Dígale que acepta sus condiciones, pero que necesita verlo en persona para firmar los papeles. Cítelo aquí en el rancho al mediodía. ¿Quieren que venga para acá? Por supuesto. Tenemos que platicar largo y tendido con el señor Peterson. Es hora de que sepa a quién ha estado amenazando. Tomás revisó su reloj. Llamaré al equipo de seguridad. Llegan en 2 horas. ¿Seguridad? Roberto sonrió, pero no con los ojos. Meridiano protege sus inversiones, Clemente. Y lo más importante, protegemos a nuestra gente. Ese cobarde golpeó a uno de los nuestros e intentó robarse una de nuestras propiedades. Eso exige una respuesta. Pensé en mi Aurora, seguramente encerrada en algún cuarto de hotel en Monterrey, con el corazón roto, creyendo que su padre había arruinado su boda. Pensé en todas las mentiras que Alonso le había metido en la cabeza, torciendo el amor de mi hija hasta volverlo lástima y miedo. ¿Y mi niña? Ella no sabe nada de esto. Lo sabrá, aseguró doña Leonor. En cuanto terminemos con esa basura, iremos todos juntos a hablar con su hija. Le diremos la verdad sobre el rancho, la verdad sobre el hombre con el que se casó, y la verdad de lo que él les ha estado haciendo a los dos. Mi celular vibró con un mensaje de texto de Alonso. Asterisco mediodía. En el rancho. Tenga listas las escrituras y todo el papeleo. Hora de hacer esto oficial. Asterisco le enseñé la pantalla a doña Leonor. Ella sonrió, y juro que el cuarto bajó un par de grados. Perfecto. El señor Peterson quiere hacer las cosas oficiales. Estaremos encantados de darle gusto. Alonso llegó al rancho 15 minutos antes del mediodía,
manejando su BMW rentado como si fuera el rey del mundo. Lo vi desde la ventana de la cocina, estacionándose frente al porche, acomodándose la corbata y mirándose en el retrovisor para checar su peinado. El muy idiota no tenía idea de que 6 de las personas más poderosas del país lo estaban observando desde el granero, donde se habían escondido con vista perfecta hacia la casa. El equipo de seguridad de Meridiano había llegado una hora antes, 13 militares de fuerzas especiales que ahora resolvían problemas delicados para el consorcio. Estaban distribuidos por el rancho, invisibles como fantasmas, pero listos para saltar. Doña Leonor había sido muy clara con las órdenes antes de irse al granero: observen, graben, y solo intervengan si intenta ponerse violento. Déjelo hablar, Clemente. Déjelo que haga sus exigencias. Dele cuerda suficiente para que se ahorque él solo. Abrí la puerta principal antes de que él pudiera tocar. Entró con esa arrogancia que me daba asco, cargando un portafolio de cuero caro y con cara de victoria reprimida. Don Clemente, me dijo, sin molestarse en darme la mano. Qué bueno que entró en razón. Esto es lo mejor para todos. ¿Tú crees? Totalmente. Aurora está muy aliviada de que por fin vamos a arreglar este desastre. Estaba muerta de miedo por usted. Puso su portafolio sobre la mesa del comedor y lo abrió. Traigo todos los papeles listos. Traspaso de escrituras, poderes notariales, todo para que firmemos ahorita mismo. Me quedé viendo el montón de hojas legales que estaba desparramando sobre la mesa que fue de mi abuela. Eran documentos que, a leguas, se notaba que llevaban semanas redactados. Esto no era un arranque de coraje por la boda. Esto era un atraco planeado a sangre fría. Llevas tiempo preparando esto, ¿verdad? Alonso levantó la vista, medio asustado por mi tono. Por un segundo se le cayó la careta y vi la malicia pura en sus ojos. Luego soltó otra sonrisa de plástico. A ver, suegro, soy un hombre de negocios. Me gusta estar preparado. Desde que Aurora y yo nos comprometimos, empecé a pensar en el patrimonio familiar, protección de bienes, ya sabe. Pura responsabilidad. Responsabilidad. Me senté frente a él, sintiendo el pequeño micrófono que el abogado Chen me había pegado debajo de la camisa. Háblame de responsabilidades, Alonso. Háblame de tu responsabilidad con tu empresa. Su mano se quedó congelada sobre las hojas. ¿Qué? Tu trabajo, Alonso. Ese de donde te van a correr a patadas la próxima semana por desvío de fondos. La sangre se le escurrió de la cara. Quedó blanco como papel. No sé de qué me está hablando. Claro que sabes. Las tarjetas corporativas que usaste para tus viajecitos. Las facturas falsas que le cobraste a los clientes. Tus jefes te van a correr, y lo más seguro es que te metan a la cárcel. Los ojos de Alonso empezaron a brincar hacia las ventanas, como si de pronto presintiera que no estábamos solos. ¿Quién le fue con ese chisme? ¿Qué importa quién me lo dijo? Lo que importa es que Aurora no sabe nada de esto, ¿verdad? Tampoco sabe de tus deudas de juego con gente que no perdona, ni de tus tarjetas reventadas. Se paró de golpe, arrastrando la silla contra el piso de madera. Usted me mandó a investigar. Yo estoy protegiendo a mi sangre. A la misma muchacha que tú llevas 2 años lavándole el cerebro. ¿Lavándole el cerebro? Su voz chilló con indignación de telenovela. Yo amo a Aurora. Todo lo que he hecho es por ella, por nuestro futuro. Todo lo que has hecho es por ti, desgraciado. Viste a una mujer sola, con un padre que creías podrido en dinero, y viste la oportunidad de tu vida. Alonso perdió los estribos por completo. ¿Padre podrido en dinero? Por favor, viejo iluso. Este rancho está hipotecado hasta el cuello. Yo vi los números. Apenas si saca para comer con esas pinches vacas. Lo único que vale aquí es la pura tierra. Ahí estaba. La confesión de que se había metido a husmear en mis papeles para vender todo lo que yo amaba. Mantuve la voz bajita, serena. Entonces, ¿lo que quieres es la tierra? Quiero seguridad para mi esposa. Aurora no tiene por qué andar sufriendo pensando si su viejito va a poder pagar la luz del rancho. Se inclinó sobre la mesa,
volviendo a su tono de perdonavidas. A ver, Clemente, yo sé que usted es muy orgulloso. Sé que esta tierra significa mucho. Pero sí realista. Tiene casi 70 años. No tiene peones, y esto es un barril sin fondo. Véndale a una constructora, metemos ese dinero a un fondo de inversión, y todos salimos ganando. ¿Todos salimos ganando? Sí. Usted asegura su vejez. Aurora recibe su herencia mientras está joven para disfrutarla. Y yo me encargo de cuidarlos a los dos como debe hacer la familia. Como debe hacer la familia. Las palabras me sabían a veneno viniendo de un hombre que acababa de admitir que quería venderle el rancho de mi abuelo a las constructoras. ¿Y en qué constructora estabas pensando? A Alonso le brillaron los ojos con una avaricia enfermiza. Sacó su celular y empezó a pasar fotos. Ya tuve unas pláticas preliminares. Hay un grupo fuerte en Monterrey que hace desarrollos de superlujo. Le surge esta ubicación. Me volteó la pantalla, mostrándome unos planos que decían residencial vista del rancho. 200 casas de lujo, un campo de golf y una plaza comercial, todo aplastando lo que alguna vez fue el rancho. Las dos están ofreciendo casi 100 millones de pesos por las 300 hectáreas, siguió Alonso, casi babeando. ¿Se lo imagina, suegro? 100 millones. Nunca más tendríamos que preocuparnos por dinero. Yo miré los dibujos, sintiendo ganas de vomitar. ¿Ya negociaste el precio a mis espaldas? Puras pláticas preliminares. Les dije que tenía que convencer a la familia primero, pero están muy motivados. Quieren meter las máquinas en primavera. ¿Y tú de a cuánto te llevas de comisión por esta venta? Alonso dudó un segundo de más. Bueno. Habría un honorario por encontrar el terreno, lo normal en estos negocios. ¿De cuánto? 2%. 2 millones de pesos. Lo dijo rápido, como queriendo restarle importancia. Pero no lo hago por eso, Clemente. Lo hago por la familia. 2 millones de pesos. Suficiente para pagarle a los agiotistas, limpiar sus tarjetas y empezar de nuevo en otro lado. Seguramente muy lejos de Aurora, en cuanto ella ya no le sirviera. ¿Y qué opina Aurora de que quieras pavimentar el lugar donde creció para hacer un fraccionamiento? Aurora quiere lo mejor para usted. Ella confía en que yo maneje los negocios porque usted ya la convenció de que no puede. La máscara de Alonso volvió a caerse, dejando ver su fastidio. Porque usted está actuando como un incompetente. Este rancho es un pozo ciego y es muy terco para aceptarlo. ¿Cuánto tiempo más cree que aguanta? ¿5 años? 10. ¿Qué va a pasar cuando le dé un infarto allá en el monte? ¿O cuando se caiga del caballo y se rompa la cadera de verdad? Ya estaba envalentonado, creyéndose sus propias mentiras. Aurora va a heredar esto de todos modos cuando usted se muera. Lo único que estoy haciendo es asegurarme de que reciba algo que valga la pena, y no un montón de deudas y corrales podridos. Qué considerado de tu parte. Soy realista. Pero su orgullo de macho ranchero no le deja ver lo que es mejor para su hija. Fue en ese momento cuando escuché las puertas de las camionetas cerrarse allá afuera. Alonso también lo escuchó y se asomó por la ventana. ¿Quién es?, preguntó, con la voz de repente rasposa por los nervios. Me paré junto a él. Doña Leonor caminaba hacia la casa a paso firme, flanqueada por el abogado Chen y Tomás Arrieta. Detrás de ellos venían Roberto y los demás. Los 6 traían una cara que congelaba el infierno. Esas personas son los verdaderos dueños del rancho, le dije quedito. Alonso se giró hacia mí, descolocado. ¿De qué carajos está hablando? Estoy hablando de que yo no soy el dueño del rancho Las 12, Alonso. Nunca lo he sido. Soy el administrador. Trabajo para ellos. El portafolio se le resbaló de las manos, tirando todos sus papelitos legales al piso. Eso es imposible. Hace 25 años, yo estaba en la quiebra. Esta gente compró el rancho y me contrató para manejarlo. Todo lo que viste, todo lo que planeaste, todo por lo que me golpeaste y me amenazaste, nada de eso es mío. La cara de Alonso fue un poema, primero confusión, luego negación,
y al final, el terror absoluto. Me está mintiendo. Ojalá. Pero esa gente que viene caminando, representan a un consorcio que vale miles de millones de dólares. Son dueños de medio país en tierras. Y tú te pasaste el último año tratando de robarles. El toque en la puerta sonó como un tambor de guerra. Abrí, y doña Leonor y su equipo estaban en el porche. Don Clemente, dijo ella formalmente, gracias por llamarnos. Tengo entendido que tiene visitas que quieren hablar de negocios inmobiliarios. Alonso retrocedió hasta topar con la pared, con los ojos desorbitados. Esto es una trampa. No, Alonso, le dije con lástima. Esto es la realidad. Esa que llevas años evadiendo. Doña Leonor entró a la sala, y su sola presencia llenó el espacio, asfixiándolo. Señor Peterson. Soy Leonor Castañeda, presidenta del Consorcio Meridiano. Me informan que anda haciendo planes con nuestra propiedad. ¿Su propiedad? El rancho Las 12,300 hectáreas de la mejor tierra ganadera del norte, comprada por Meridiano en 1998. Don Clemente es nuestro administrador, y uno excelente, por cierto. El abogado Chen abrió su maletín y sacó un folder negro y grueso. Tenemos copias de su llamada de extorsión de esta mañana, señor Peterson. Extorsión, intento de fraude, conspiración para cometer abuso de ancianos. Una lista muy bonita de delitos graves. Alonso miraba para todos lados como rata atrapada. No pueden probar nada. Tomás Arrieta levantó la grabadora digital. De hecho, sí podemos. Cada palabra que dijo en esta sala está grabada con el consentimiento de don Clemente. Patricia Vázquez entró detrás de ellos. Y también tenemos las declaraciones de los invitados de anoche. Agresión física a un anciano frente a 200 personas. El Ministerio Público está muy ansioso por girar la orden de aprehensión. A Alonso le temblaron las rodillas y se dejó caer pesadamente en una silla, agarrándose la cabeza. Esto no me puede estar pasando. Oh, claro que le está pasando, le soltó doña Leonor, fría como el hielo. Verá, señor Peterson, Meridiano cuida sus inversiones. Y, sobre todo, cuida a su gente. Don Clemente nos ha servido con lealtad por 25 años. Cuando alguien lo amenaza a él, nos amenaza a nosotros. ¿Qué es lo que quieren?, susurró Alonso, derrotado. Queremos que desaparezca, dijo ella con una calma aterradora. Para siempre. De la vida de don Clemente, de este rancho, y de Nuevo León, si es que tiene tantita inteligencia. Chen dejó un papel sobre la mesa. Esta es una orden de restricción inmediata. Tiene prohibido acercarse a don Clemente, a su hija, o a cualquier cosa que tenga que ver con este rancho. Si rompe la orden, la policía lo arresta en el acto. No pueden hacer esto. Aurora es mi esposa. Patricia Vázquez revisó su tableta y sonrió sin ganas. De hecho, su matrimonio podría ser nulo. Nuestra investigación arrojó detallitos muy interesantes sobre su pasado. Hay evidencia de que usted nunca se divorció legalmente de su primera mujer. Alonso se puso del color de la ceniza. Eso es mentira. Lo es. Dejaremos que los jueces lo decidan. Mientras tanto, tiene exactamente una hora para empacar sus cosas y largarse del estado. Doña Leonor dio un paso hacia él, bajando la voz hasta que fue casi un silbido venenoso. Usted, señor Peterson, es un hombrecito patético y minúsculo que se alimenta de mujeres vulnerables. Usted es exactamente la clase de cucaracha que llevamos 25 años aplastando para que no se acerque a estas tierras. Se enderezó, recuperando su tono de presidenta. No va a buscar a Aurora. No va a reclamar un solo peso. Se va a desaparecer en silencio, o lo vamos a destruir hasta que no quede nada de usted. ¿Fui clara? Alonso asintió frenéticamente, tragando saliva, y luego me miró con ojos de perro apaleado. Don Clemente, por favor. Cometí errores, pero yo de verdad amo a su hija. Le sostuve la mirada, sin parpadear. Si amaras a mi niña, nunca habrías intentado robarle. Nunca le habrías inventado mentiras sobre mí para ponerla en mi contra. Y, por Dios santo,
jamás me habrías levantado la mano en el día de su boda. Los 3 hombres de seguridad aparecieron en el marco de la puerta. Eran unos roperos que hacían que la sala se viera chiquita. «Hora de irnos, joven», le dijo uno de ellos, con amabilidad amenazante. Alonso recogió sus papeles del suelo con las manos temblorosas, los aventó dentro del portafolio y caminó hacia la puerta. Al cruzar el umbral, volteó una última vez. «Esto no se va a quedar así». Doña Leonor soltó una carcajada seca. «Ay, señor Peterson. Esto ya se terminó». El silencio que dejó Alonso al irse era pesado, espeso. Me quedé en el porche viendo la nube de polvo que levantaba su BMW al alejarse por el camino de terracería, sabiendo en las entrañas que jamás volvería a verle la cara. Adentro, en la sala, la gente del consejo guardaba sus papeles en silencio, preparándose para la plática más dolorosa de mi vida. «Don Clemente», me dijo doña Leonor, tocándome el hombro con suavidad, «tenemos que hablar con su muchacha. Mi Aurora». Mi niña dulce y confiada, que seguramente seguía encerrada en su hotel en San Pedro, llorando mares, preguntándose por qué su cuento de hadas había terminado en una pesadilla de sangre, y por qué el hombre que amaba había desaparecido. Ella no tenía idea de que su matrimonio era una farsa, de que Alonso era un buitre, ni de que toda su vida estaba construida sobre un secreto de 25 años. «Me va a odiar», dije, sintiendo un nudo en la garganta. Roberto negó con la cabeza. «Va a estar destrozada y confundida, compadre. Pero también va a sentir un alivio inmenso cuando entienda de la que se salvó». El abogado Chen levantó la vista de su pantalla. «Ya sabemos dónde está. Sigue en el hotel». Nuestros investigadores hablaron con la gerencia. «No ha salido de su cuarto desde anoche, y no le contesta el teléfono a nadie, excepto a Alonso, que dejó de marcarle hace una hora», remató Patricia Vázquez. Doña Leonor tomó las riendas. «Vamos todos juntos. Necesita escuchar la verdad de su boca, don Clemente, pero también necesita ver el peso de nuestras pruebas para que no le quede duda». Una hora después, estábamos sentados en una sala de juntas privada en el Hotel de Monterrey. Aurora entró arrastrando los pies, todavía con el vestido de novia, arrugado y manchado, viéndose pálida y con los ojos hinchadísimos de tanto llorar. Cuando me vio ahí, rodeado de 6 ejecutivos de traje, su cara fue de pura confusión. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Alonso? Quedó de verme aquí en la mañana, pero su celular manda a buzón». La tomé de los hombros y la senté en una de las sillas de piel. Me partía el alma ver la inocencia que todavía le quedaba en la mirada. «Mija, tenemos que platicar. Hay cosas muy oscuras que tienes que saber». «¿Es por lo de anoche? ¿Por lo del salón?». Miró a los ejecutivos con miedo. «Papá, yo sé que Alonso estuvo mal. Sé que perdió la cabeza, pero es que tú te pusiste muy necio con lo del rancho y él traía mucha presión encima». «Aurora». Mi voz salió más dura de lo que quería. Alonso me golpeó. Me soltó un trancazo frente a 200 personas porque no quise entregarle algo que nunca fue mío para regalar. ¿Qué nunca fue tuyo? Papá, ¿de qué hablas? Doña Leonor se inclinó sobre la mesa. Señorita Peterson. Wellington, la corrigió mi hija, por instinto. Conservé mi apellido. Señorita Wellington. Soy Leonor Castañeda. Represento al Consorcio de Inversiones Meridiano. Nosotros somos los dueños del rancho Las 12. Las palabras cayeron como piedras en un pozo profundo. Aurora parpadeó rápido, como si le hubieran hablado en ruso. ¿Ustedes son dueños? Pero eso es imposible. El rancho es de mi familia, de mi abuelo. Lo fue, mija, intervino Roberto, con voz de abuelo comprensivo. Hasta hace 25 años, cuando tu padre estaba a punto de perderlo todo en el banco por las deudas del hospital de tu mamá. Meridiano compró la tierra y contrató a tu papá para que la siguiera manejando. Vi cómo el golpe le sacaba el aire a mi niña. Su cara pasó por todas las etapas del duelo en un segundo. ¿Administrador? Papá. Soy un empleado, mi amor. Muy bien pagado, muy respetado, pero un empleado al fin y al cabo.
Nunca he sido el dueño de los papeles. Nunca tuve el derecho de heredarte la tierra a ti ni a nadie. La respiración de Aurora se volvió cortita, nerviosa. Pero, tú siempre hablabas de mi herencia. Siempre me decías que el rancho sería mío algún día. Y podría serlo, aseguró doña Leonor. Meridiano siempre ha tenido la puerta abierta para revenderle la propiedad a la familia Wellington, cuando tuvieran el capital para hacerlo. ¿Y cuánto cuesta? El abogado Chen revisó sus números. El valor actual en el mercado es de unos 85 millones de pesos. 4,5 millones de dólares. La cifra la noqueó. Se hundió en la silla, con la mirada perdida en la pared. 4 millones. Y Alonso creía que se había sacado la lotería casándose contigo, remató Tomás Arrieta sin anestesia. Se pasó 2 años armando el teatrito para robarse lo que él juraba que era tu herencia. Patricia Vázquez abrió su maletín y sacó el expediente negro. Aurora, necesitamos que veas con quién te casaste. Alonso Petersen es un estafador profesional. Su especialidad es cazar mujeres con dinero. Durante la siguiente media hora, le soltaron la bomba completa. Le enseñaron los estados de cuenta con las deudas de juego, la investigación por fraude en su empresa, el historial de las novias a las que había dejado en la calle. Le pusieron las grabaciones donde me extorsionaba, y le mostraron los planos del fraccionamiento que quería construir sobre nuestra casa. Pero el último clavo en el ataúd fue el peor. También tenemos pruebas fuertes de que tu matrimonio ni siquiera es legal ante el registro civil, dijo Chen, midiendo sus palabras. Al parecer, Alonso nunca firmó el divorcio de su primera esposa. Aurora soltó un quejido, como el de un animal herido. ¿Está casado con otra? Estuvo. La mujer lleva 3 años desaparecida. Hay una investigación abierta. Mi hija se dobló sobre la mesa, abrazándose el estómago como si le hubieran dado un navajazo. Quise abrazarla, pero se hizo para atrás. No, me susurró, llorando a cántaros. Por favor, no. Nos quedamos en un silencio asfixiante por varios minutos. Podía escuchar los claxones de los carros allá abajo en la avenida, la ciudad siguiendo con su vida mientras el mundo de mi niña se caía a pedazos en ese cuarto frío. Finalmente, levantó la cara. Tenía los ojos rojos, llenos de un dolor viejísimo. ¿Tú sabías lo de Alonso, papá? ¿Sabías lo que estaba haciendo? Lo sospechaba, mi hija. Intenté rascarle, pero no tuve pruebas de nada hasta hace muy poco. ¿Y por qué no me lo dijiste? Era la pregunta que me venía taladrando el alma desde hacía meses. Porque tenía la esperanza de que te dieras cuenta sola. Porque no quería ser el suegro metiche que le arruina la felicidad a su hija por puras corazonadas. ¿Y por qué? Porque tenías miedo de que no te creyera, terminó ella por mí, con la voz apagada. Asentí, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de agua. Él era muy mañoso, Aurora. Era experto en hacerme quedar a mí como el malo del cuento. En hacerte dudar de mi cabeza, de mis capacidades. Aurora se quedó callada, asimilando todo el veneno. Cuando volvió a hablar, sonaba como alguien que acaba de despertar de un coma. Necesito tiempo. Necesito procesar todo esto. Doña Leonor se puso de pie, respetuosa. Por supuesto, muchacha. Tómate el tiempo que necesites. El puesto de tu padre en el rancho es suyo hasta el día que él decida irse. Y si algún día quieres sentarte a platicar sobre la recompra de la tierra, nuestra puerta siempre está abierta para la familia Wellington. Cuando los ejecutivos se fueron, Aurora y yo nos quedamos solos. El silencio entre nosotros estaba cargado con 25 años de mis secretos y 2 años de las mentiras de Alonso. Me siento tan estúpida, sollozó, rompiéndose otra vez. No eres estúpida, mi amor. Eres buena, confías en la gente. Hay una gran diferencia. La hay. Dejé que un foreño me convenciera de que mi propio padre se estaba volviendo loco. Le creí cuando decía que estaba senil, que eras un peligro. Papá ya estaba buscando asilos en Internet. Estaba planeando meter los papeles para declararte incompetente. Esa confesión me dolió más que la bofetada en el mármol. Mi niña, no.
Déjame terminar, papá. Dejé que envenenara lo nuestro. Dejé que me hiciera dudar del hombre que me crió, del hombre que se partió el lomo bajo el sol para darme una vida de reina cuando mamá se fue. Las lágrimas le escurrían hasta el cuello del vestido. ¿Y para qué? Por un cobarde que solo me veía como un cheque al portador. Le agarré la mano por encima de la mesa, y esta vez, me apretó con fuerza. Alonso era un profesional, Aurora. Sabía exactamente por dónde pegarnos para manipularnos a los dos. Pero yo debí saberlo. Debí confiar en ti. Nos quedamos ahí, agarrados de las manos, llorando los dos. Cada quien por su propio duelo. Ella lloraba la muerte de su matrimonio, de su confianza, de su ingenuidad. Y yo lloraba por el tiempo que perdimos peleando fantasmas, y por la inocencia que a mi niña ya nadie le iba a regresar. 3 meses después, Aurora empacó sus cosas de San Pedro y se regresó al rancho. No era algo definitivo, solo un tiempo para sanar mientras los abogados deshacían el nudo de su matrimonio falso y ella reconstruía su vida. La anulación del acta fue un trámite rápido cuando se confirmó que Alonso era bígamo. Él ni siquiera metió las manos, seguramente porque andaba corriendo de los cobradores y de la policía. No volvimos a saber de él. El último reporte que me pasó Roberto decía que lo habían visto cruzando la frontera hacia el sur, intentando empezar de cero con otro nombre. Ojalá haya aprendido la lección, aunque lo dudo. Los cuervos como Alonso Peterson nunca dejan de sacar ojos. El rancho revivió con Aurora de vuelta. Se metió al trabajo físico con esa furia de quien intenta correr más rápido que sus propios pensamientos. Aprendió a tensar alambre de púas, se metió al lodo a vacunar becerros y me arregló los libros de contabilidad con una maestría que dejó a doña Leonor con la boca abierta en su visita trimestral. Tu muchacha tiene un instinto para los negocios que da miedo, Clemente, me dijo doña Leonor una tarde, viéndola regatear el precio por kilo con unos compradores de ganado de Sonora. Si alguna vez se anima a hacer una oferta por la tierra, te aseguro que el consejo la va a escuchar con mucho gusto. Y el dinero ya no era el problema. Entre el fideicomiso que le dejó el seguro de vida de mi Margarita, y los ahorros que Aurora había hecho en su carrera, le alcanzaba perfecto para dar un buen enganche. La verdadera pregunta era si ella quería amarrarse a esta tierra, a esta vida de sol y polvo, después de todo el infierno que habíamos pasado. La respuesta me la dio un domingo de diciembre, calladito y frío. Estábamos sentados en el porche, envueltos en chamarras, viendo cómo el atardecer pintaba los cerros de morado y naranja. Quiero comprar el rancho, papá, me soltó, así nomás. ¿Estás segura, mija? No tienes que hacerlo por compromiso conmigo. No lo hago por obligación. Lo hago porque esta es mi casa. Porque aquí es donde mi mamá y yo juntábamos flores silvestres en el arroyo. Porque aquí me subiste a un caballo por primera vez. Porque aquí aprendí lo que es el amor de verdad, el que no se rompe. Se quedó callada un ratito, mirando los mezquites, y luego bajó la voz. Alonso me hizo olvidar quién era yo, de dónde vengo. Me hizo sentir vergüenza de este lugar. Me hizo creer que nuestra vida ranchera era poca cosa. Pero no hay nada de poca cosa en lo que construiste aquí, papá. No hay nada de que avergonzarse en trabajar la tierra con las manos limpias. 6 meses después, firmamos los papeles. Oboa Wellington se convirtió en la dueña oficial y absoluta del rancho Las 12, con una hipoteca que podía pagar muerta de risa, y con un padre que se quedó como su administrador de confianza. Solo que ahora, yo le rendía cuentas a ella, no a Meridiano. Doña Leonor vino en persona a la firma, trajo una botella de champaña buena y un regalo que no esperábamos. Hace 25 años, Meridiano compró este rancho para salvarlo de la ruina, dijo, levantando su copa en la sala de la notaría. Y hoy, se lo estamos devolviendo a la familia que más lo ama. Este es exactamente el final que soñábamos cuando conocimos a tu padre, Aurora. Mientras veía a mi niña estampar su firma en las escrituras que la hacían dueña de su destino, sentí una paz en el alma que no conocía desde que enterré a mi esposa. Mi hija estaba en casa. Estaba a salvo. Alonso Peterson ya no era más que un mal recuerdo que se iba borrando con el viento del norte. Esa misma tarde,
Mientras caminábamos juntos revisando la cerca del potrero sur después de unas tormentas fuertes, Aurora me hizo la pregunta que yo llevaba meses esperando. ¿Alguna vez te arrepientes, papá, de haberme escondido lo de Meridiano tanto tiempo? Lo pensé bien antes de contestar, masticando las palabras. Me arrepiento de que ese secreto te haya dejado desprotegida contra las mentiras de Alonso. Me arrepiento de que haya enredado tu amor por esta tierra. Pero no me arrepiento de haberte protegido de las angustias de dinero cuando eras una niña. Y jamás me voy a arrepentir de haber hecho trato con gente que prefirió salvar este rancho en lugar de exprimirlo. Ella asintió despacito, y luego me sacó una sonrisa con lo que dijo. He estado pensando mucho en mi mamá últimamente, en qué diría ella de todo este enredo. ¿Tú qué crees que diría? Aurora sonrió de verdad, con esa luz en los ojos que no le veía desde antes de la boda. Yo creo que diría que las familias se protegen con uñas y dientes, pase lo que pase. Y que el hogar no se trata del nombre que viene en las escrituras. Se trata de a quien le pertenece el corazón que late adentro. Mientras caminábamos de regreso a la casa, me cayó de golpe una verdad enorme. Alonso Peterson, queriendo o no, nos había dado un regalo invaluable. Al intentar despedazar a nuestra familia, nos obligó a reconstruirla sobre cimientos de pura verdad, sin secretos oscuros en los rincones. Éramos más fuertes ahora. No nos guardábamos nada, y valorábamos cada amanecer en nuestra tierra. Las luces de la casa principal brillaban cálidas, llamándonos a cenar. Allá a lo lejos, el ganado se acomodaba para dormir. La tierra se extendía a nuestro alrededor, inmensa, nuestra otra vez, pero de la forma que realmente importa. Yo por fin me había quitado la losa de los secretos de la espalda, y mi hija por fin era libre de la sombra de un hombre que nunca mereció ni un segundo de su amor. No fue el final que ninguno de los dos planeó, pero fue el final que necesitábamos para volver a nacer. A veces, compadre, la mejor venganza es simplemente seguir de pie cuando los que te querían ver hundido ya no existen. A veces, la victoria más grande es hacer las paces con la verdad, por más espinas que traiga. Ahora, acércate un poco más. Tú que me has escuchado hasta aquí, dime, ¿qué habrías hecho tú si estuvieras en mis zapatos? ¿Alguna vez la vida te ha puesto a prueba con algo parecido, con alguien que quería robarte hasta la sombra? Déjamelo aquí abajo en los comentarios, que yo te leo. Y mientras tanto, te voy a dejar en la pantalla final otras 2 historias de esas que se quedan en el alma, de las favoritas de este rincón, que te aseguro, te van a dejar sin aliento. Gracias, de todo corazón, por acompañarme hasta el final. Que pases muy buenas noches.